Hola, como siempre, desde nuestra parte más profunda y honesta, nos da mucho, pero mucho gusto compartir contigo estas reflexiones a través de nuestra señal. Y justo como quedamos en nuestro video anterior, vamos a hablar de un tema pues un tanto ríspido, diría yo, y peliagudo. Sí, vamos a abordar el tema de la honestidad con nosotros mismos. Interesante, ¿no? Porque efectivamente, pues podemos ocultarnos o engañar mucho o poco a los demás, pero pues a nosotros mismos, frente a nosotros mismos, pues no, ¿verdad? Siempre estamos al tanto de lo que hacemos, pensamos y sentimos. Y estamos pues permanentemente con nosotros mismos, ¿no? Así que, ¿cómo podríamos engañarnos a nosotros mismos, no? Y claro, para hablar de la honestidad, pues primero tenemos que tener una idea clara de lo que es la honestidad. Todo el mundo nos dice, pues sea honesto o hay que ser honestos, pero ¿qué es ser honestos? Seguramente te sorprendió cuando dijimos que la honestidad es una herramienta cognitiva, es decir, una capacidad que nos permite comprender. Pero también dijimos que es esto y mucho más. Y bueno, analizando, en primera instancia, pues la pregunta es, ¿de dónde nace la honestidad? ¿No? Pues justamente en este intento por comprender la complejidad humana, que vaya que luego de más de, pues no sabría desde cuándo inicia esta necesidad de comprendernos, ¿no? Pero pues pongamos un punto de partida. Y justo al tratar de darle un nombre a esta cualidad muy interna que nos hace tomar decisiones, que nos permite diferenciar entre el bien y el mal y en donde se generan pues nuestros principios propios y donde se empieza a generar nuestra identidad, pues la filosofía griega le pone el nombre de ethos. Sí, el ethos se refiere a una dimensión interna, muy interna, digamos que a la parte más profunda de una persona, a su carácter, a su conjunto de valores que pues guían su comportamiento, y en esta dimensión interna es donde se origina la honestidad. En este sentido, la honestidad puede considerarse como una expresión del ethos, ya que implica actuar de acuerdo a nuestra integralidad. Sí, si vemos un perro, pues no vamos a engañarnos a nosotros mismos con que es un gato, ¿no? Si sentimos algo caliente, igual no nos vamos a engañar que está frío. O si pensamos que es malo, pues podemos decir que es bueno, pero dentro de nosotros sabemos que es malo. Claro, hay excepciones que veremos más adelante, pero siguiendo con este tema, pues justo el ethos es ese yo, del yo con quien platicamos internamente. Es nuestro ser más profundo, decíamos, en lo más íntimo de nuestro ser. Y es ahí donde encontramos pues nuestros valores fundamentales, nuestras convicciones y nuestra identidad. Es el lugar desde el cual actuamos y tomamos decisiones. Y si bien la conciencia nos permite darnos cuenta de las cosas, el ethos nos proporciona las bases o valores para actuar. Y justamente del análisis y estudio de este ethos, pues, ¿qué crees que surge? La ética, ¿no? Cosa que sigue en constante análisis y vaya que hay infinidad de cosas escritas sobre la ética y cómo esta ética es la base de la moral. Pero pues digamos así de manera sencillita, pues si hay un ethos
que está de acuerdo con otros etos, pues surge la moral. Sí, a diferencia de la ética, que es más abstracta, pues la moral son justo estas pautas o convenciones o acuerdos de convivencia. Son pues estas reglas de cualquier grupo social. Por eso, justamente nos encontramos que diferentes culturas tienen pues diferentes normas, ¿no? Diferentes normas morales. Es decir, lo que en una cultura puede ser aceptado, pues en otra no. En fin, si te das cuenta, hay una estrecha relación entre etos y los otros. No, pues no es cierto. Entre el etos y pues justamente los demás. O dígase, hay una relación muy estrecha entre lo que es la ética y la moral. Es por esto que la honestidad tradicionalmente se entiende como una virtud moral, o sea, lo que la sociedad espera de todos sus integrantes o lo que todos los integrantes de una sociedad esperan de los demás integrantes. Sí, pues es una cualidad deseable que implica decir la verdad, actuar con sinceridad, ser transparente en nuestras acciones. Claro, aquí hay que aclarar que es un ideal. Sí, es lo que se espera, porque pues reconociendo la realidad, pues muchas veces no es tan así, ¿no crees? En fin, pero también desde una perspectiva cognitiva, la honestidad puede considerarse una capacidad pues para que pueda consolidarse nuestra comprensión, porque implica el reconocimiento y la evaluación objetiva de la realidad. Pues sí, esto de la honestidad con nosotros mismos requiere de nuestra capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso. Y bueno, la honestidad también tiene una dimensión emocional, ya que está relacionada pues con la sinceridad, la autenticidad y la congruencia entre lo que sentimos y expresamos. Ser honesto implica ser fiel a nuestros principios y actuar de acuerdo con ellos, incluso cuando puede pues resultar un poco incómodo o desafiante. En resumen, la honestidad puede ser considerada tanto como una cualidad o virtud moral, también puede ser considerada como una herramienta cognitiva y como una capacidad emocional. Así pues, la honestidad es una cualidad integral que involucra justamente la integridad personal, la claridad mental y la autenticidad emocional. De hecho, hay muchos autores que han escrito sobre la honestidad. Por ejemplo, pues Aristóteles abordó la honestidad como una virtud moral en su libro Ética de la Virtud. Según Aristóteles, la honestidad implica actuar de acuerdo con la verdad y la rectitud, y es una virtud fundamental para el florecimiento humano y la vida ética. En cambio, por ejemplo, pues para Kant, este filósofo alemán considera la honestidad como un deber moral. Para Kant, la honestidad es un principio fundamental que debe guiar nuestras acciones, independientemente de las circunstancias o las consecuencias. Y bueno, ya mucho más moderno está Howard Gardner, que es un psicólogo y profesor, pues reconocido por su teoría de las inteligencias múltiples. Y Gardner ha abordado la honestidad como una habilidad cognitiva y social. Según su enfoque, la honestidad implica la capacidad de comprender y evaluar adecuadamente la información, así como de comunicarla de una manera clara y transparente. En cambio, por ejemplo, para Daniel Goleman, este psicólogo y escritor conocido por su trabajo en la inteligencia emocional, considera a la honestidad como una cualidad emocional y socialmente inteligente.
Goleman destaca la importancia de la autoconciencia y la integridad emocional para ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, a pesar de que siempre estamos nosotros con nosotros mismos, pues a veces no somos tan honestos con nosotros mismos. Sí, realmente pues suena extraño, pero ¿es posible que una persona se engañe a sí misma? El autoengaño puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, una persona puede negar la realidad e ignorar ciertos aspectos de una situación para evitar enfrentar las consecuencias o las verdades incómodas. También puede ocurrir cuando se distorsiona la información o alguien interpreta los hechos de una manera que se ajuste a sus creencias preexistentes o a sus deseos. El autoengaño puede surgir por diversos motivos, como el miedo a enfrentar la realidad, la necesidad de preservar una imagen positiva de uno mismo, como pues también por el deseo de evitar el dolor emocional o el conflicto interno. Y en ocasiones el autoengaño es un mecanismo de defensa que puede surgir para protegernos emocionalmente. Sin embargo, es importante darnos cuenta y comprender que el autoengaño pues es perjudicial a largo plazo, ya que nos impide el crecimiento personal. Sí, nos mantiene estancados y pues no nos permite ver claramente cómo esto afecta nuestra toma de decisiones apropiadas y obviamente como consecuencia pues nos es más difícil la resolución efectiva de los problemas. De hecho, sobre esta falta de honestidad con nosotros mismos, pues también hay mucho escrito, ¿no? Por ejemplo, según Sigmund Freud, pues él exploró en profundidad los mecanismos de defensa, incluido el autoengaño. En sus escritos, Freud examinó cómo el inconsciente influye en nuestras percepciones y nos protege de pensamientos o emociones dolorosas. También pues un filósofo, escritor francés, Jean-Paul Sartre, argumentó que los individuos a menudo se engañan a sí mismos para evitar confrontar su propia libertad y su propia responsabilidad en la toma de decisiones. También hay otro escritor que es ya pues también muy moderno, David Burns, con su libro Feeling Good, The New Modes Therapy, popularizó la terapia cognitiva y abordó el tema del autoengaño desde la perspectiva de la distorsión cognitiva, ¿sí? Explora cómo los pensamientos distorsionados pueden llevar al autoengaño y cómo desafiar esas distorsiones pues puede permitirnos una mayor honestidad con nosotros mismos. De hecho, aquí hay algo bastante interesante de cómo la idealización social y las expectativas externas, o sea, las expectativas que se tienen de nosotros, pues pueden influir en nuestra honestidad con nosotros mismos. En muchos casos, la sociedad y las normas culturales nos imponen estándares y expectativas que pueden entrar en conflicto con nuestra propia verdad interna. Es decir, la presión social para cumplir con ciertos roles o con ciertos comportamientos o con ciertos logros puede llevarnos a comprometer nuestra honestidad con nosotros mismos. Esto puede resultar en una desconexión con nuestro verdadero yo, sí, una falta de autenticidad en nuestras acciones y decisiones, ¿no? Para mantener la honestidad con nosotros mismos es importante ser conscientes de estas influencias externas
y cuestionarlas, preguntarnos si nuestras acciones y decisiones están alineadas con nuestros valores y necesidades reales, en lugar de basarse pues únicamente en los estándares sociales. Y al ser fieles a nosotros mismos, podemos vivir una vida más auténtica y satisfactoria, en la que nuestras acciones y decisiones estén en concordancia con nuestros propios valores y nuestras verdades internas. Reconocer y enfrentar el autoengaño requiere valentía. Sí, enfrentarnos a nosotros mismos, preguntarnos a nosotros mismos por qué hacemos o decimos tales o cuales cosas. E igual, pues también requiere una profunda introspección y pues también, ¿no? Es importante pues estar dispuestos a cuestionar nuestras creencias y nuestras percepciones, examinarnos críticamente, ¿sí? También aplicarles el rigor a nuestras acciones y a nuestras emociones, pues con una mente abierta, ¿no? ¿O tú qué piensas? Y bueno, pues justo aquí hablamos de las señales, ¿no? Así que pues nos haría falta analizar y hablar de las señales que podemos encontrar en nosotros mismos, ¿sí? Estas señales que nos hablan o nos señalan si estamos siendo honestos con nosotros mismos o de alguna manera pues nos estamos autoengañando. Y bueno, esto es un tema extenso, así que justo pues lo dejaremos para nuestro próximo video. Así que, como ya lo sabes, como siempre lo decimos, pues para cualquier duda, comentario, sugerencia o cualquier cosa que tú quieras decirnos o compartir, pues con gusto, con mucho gusto aquí estamos y desde lo más profundo de nuestro ethos te mandamos un fuerte abrazo junto con nuestras mejores vibras y agradecemos sintonices nuestra próxima señal.